A una clase más del curso Derechos Humanos y Derecho de los Pueblos Indígenas. Dicho curso identificado bajo el código SH016. El día de hoy nos corresponde tratar el tema referido a la semana número 11 dentro del programa del curso. El tema a tratar será el despojo. Me presento ante ustedes nuevamente. Mi nombre es Mario Vivar Velázquez, soy abogado y notario, y voy a tener a bien el poder ahondar y explicar un poco más acerca del tema a tratar el día de hoy. Por lo cual, pues nos apoyaremos de una serie de diapositivas para poder explicar de mejor forma el tema. Dentro de las primeras diapositivas, pues vamos a tratar precisamente el objetivo de nuestra clase para el día de hoy. Por lo cual, pues vamos a pasar precisamente a esa primera diapositiva para poder establecer, como repito, nuestro objetivo de la clase. Dentro del objetivo de la clase tenemos el siguiente. Analizar cómo los pueblos indígenas fueron despojados de sus tierras e identidad y establecer las garantías internacionales a su favor. Lo voy a repetir nuevamente para que nos quede claro. Analizar cómo los pueblos indígenas fueron despojados de sus tierras e identidad y establecer las garantías internacionales a su favor. Muy bien, entonces ya teniendo en cuenta el objetivo de nuestra clase, vamos a pasar a esa primera diapositiva que nos va a dar los primeros apuntes acerca de este tema. Primero que todo, estamos hablando precisamente de un despojo hacia tanto tierras y cultura de los pueblos indígenas. Recordemos que en la semana pasada pues estuvimos hablando precisamente del tema de pueblos indígenas en cuanto a cómo poder reconocer su identidad, cómo poder reconocer su propia cosmovisión, su propia forma de pensar, idiomas y asimismo la identidad. Entonces, vemos cómo de alguna forma dentro de la historia de Guatemala, dentro de la historia de los pueblos indígenas, pues se ha dado una serie de violaciones a sus derechos humanos. Es por ello que de alguna forma, pues precisamente está incluido dentro de este curso el hecho de los pueblos indígenas en cuanto a cómo garantizar esos derechos a través de los derechos humanos, tanto desde una normativa nacional como una normativa internacional. Y precisamente la clase del día de hoy pues trata acerca de uno de los problemas en cuanto a violaciones a sus derechos humanos. Violaciones a sus derechos humanos que se dieron durante la historia y que de alguna forma tuvo como consecuencia el que periodo de tiempo después, años después, se busque precisamente una normativa para poder proteger sus derechos, una normativa para poder parar precisamente esos abusos dentro de sus propios derechos. Y precisamente uno de esos abusos es el despojo. Cuando nosotros tratamos el tema de despojo en general, pues vamos a hablar nosotros acerca de una violación en la cual pues, los pueblos indígenas fueron gravemente afectados en varias oportunidades, en varias etapas de la vida dentro del estado de Guatemala. Cuando hablamos nosotros de despojo, estamos hablando nosotros de retirar con fuerza algo, un objeto en su momento, algo como la propia identidad precisamente de los pueblos indígenas, el poder quitarle precisamente algo que le pertenece. Cuando hablamos entonces de despojo, precisamente estamos hablando cómo los pueblos indígenas fueron víctimas precisamente de un arrebatamiento de tierras, un arrebatamiento de cultura, un arrebatamiento en su momento de sus derechos. Vemos entonces cómo el despojo fue una de las situaciones más complicadas en cuanto a la afectación de los derechos de los pueblos indígenas. Vamos a hablar un poco acerca de los antecedentes precisamente dentro de lo que fue el proceso de despojo de tierras en Guatemala. Vamos a ver entonces de que no solo en una oportunidad se dio, sino lo vamos a ver nosotros y lo vamos a dividir dentro de 3 periodos en los cuales precisamente se vio marcada de una forma bastante evidente el despojo
hacia las tierras, hacia la cultura de los pueblos indígenas. Primero que todo, vamos a comenzar con la etapa del despojo de tierras desde la conquista y en la colonia española. Recordemos que Guatemala, pues dentro de los países centroamericanos y americanos, pues fue plenamente conquistada por la corona española, puesto que la corona española pues tenía directamente el objetivo de encontrar nuevas tierras y poder explotarlas. Vemos cómo Guatemala pues no fue la excepción en cuanto a esa conquista. A partir del momento en que llega la conquista de parte de la colonia española, llega pues eh, un total cambio en cuanto a la vida de precisamente los pueblos indígenas que existían en su momento, en ese entonces, pues se les arrebata tierras, se les arrebata cultura en su momento, se les arrebata todo tipo de pertenencia que ellos tienen. Vemos entonces cómo las tierras que ellos tenían para cultivar, vemos cómo en su momento las tierras que ellos tenían para vivir, en su momento son despojadas para poderlas entregar precisamente a esas personas que venían conquistando. Vemos cómo sus riquezas, como el oro en su momento, como las diferentes tierras, pues son directamente despojadas precisamente de los pueblos indígenas. En cuanto a su cultura, pues vemos cómo se les impone una incluso religión distinta a la que ellos en su momento tenían una cosmovisión por aparte. Vemos entonces cómo a partir del despojo de tierras, precisamente por parte de la conquista y en la colonia española, era precisamente por el hecho de poder explotar los pueblos americanos, explotar precisamente todo lo que conllevaba el hecho de tener culturas anteriores. Entonces, vemos acá cómo se esclaviza precisamente a los pueblos indígenas, se les despoja de sus bienes y es un total abuso a sus derechos. Entonces, este es el primer antecedente en cuanto a un despojo de tierras de los pueblos indígenas. Definitivamente, un periodo en el cual pues, se perdió grandemente cultura, riqueza de los principales en su momento pobladores en cuanto a pueblos indígenas del estado de Guatemala. Vamos a ver también en su momento un segundo periodo en cuanto a este despojo de tierras, este despojo en su momento que se lleva a cabo dentro de estas tres etapas, específicamente enfocado a afectar a los pueblos indígenas. Vemos entonces acá precisamente la Revolución Liberal de 1871. Esta Revolución Liberal de 1871 pues es una revolución en la cual se lleva a cabo una reforma de normas precisamente para poder favorecer no a los pueblos indígenas, sino para poder favorecer precisamente a todo aquel grupo de personas ladinas. Incluso en su momento, pues acá se da la invitación precisamente a personas de Alemania, alemanes que en su momento se tenía la idea de que vinieran a Guatemala para poder mejorar en su momento la raza guatemalteca, y a cambio de venir, pues se les ofrecía unas grandes extensiones de tierras, unas grandes cantidades de indígenas para que ellos dispusieran en su momento cómo poder utilizarlos para poderlos poner a trabajar, a esclavizarlos. Entonces vemos cómo en esta Revolución Liberal de 1871, precisamente, pues nuevamente se vuelve a dar ese despojo de tierras a los pueblos indígenas, nuevamente se esclavizan a los pueblos indígenas, puesto que la visión era precisamente explotar las plantaciones de café, sembrar café, explotar café. Definitivamente, pues vamos a ver cómo de alguna forma, pues acá nuevamente hay una serie de abusos a los derechos humanos. Vemos entonces cómo en esta revolución liberal, pues precisamente el general Justo Rufino Barrios, pues es quien tiene a cargo precisamente todo este cambio en cuanto a poder tratar en su momento de beneficiar a un grupo pequeño
con las tierras de la mayoría. El poder beneficiar a un grupo pequeño con la mano de obra precisamente de los pueblos indígenas. Vemos entonces acá, en este segundo periodo de despojo de tierras, pues que también en su momento no fue la excepción de que se vieran afectados los pueblos indígenas. Vamos a pasar a otro periodo precisamente en cuanto al despojo, y este lo vamos a localizar en el periodo de las dictaduras militares de 1964. Recordemos que por fechas precisamente estamos hablando acerca de, precisamente, como el mismo título lo indica, pues cuando empiezan estos diferentes mandatarios de orden militar imponiendo en su momento sus propias ideas, sus propias formas, en su momento de intimidar a las personas a través del ejército. Vemos cómo esto conlleva o va de la mano el famoso conflicto armado interno que indicamos de que comienza desde 1960 para culminar en 1996. Precisamente acá comienza también de la mano pues este periodo de dictaduras militares en el cual pues nosotros sabemos dentro de la historia del conflicto armado interno que precisamente una serie de violaciones a los derechos de los pueblos indígenas, tanto por el hecho de las masacres, desapariciones forzadas, en su momento la tortura, vemos también entonces que pues parte precisamente de esos abusos de los derechos de los pueblos indígenas también se vieron reflejadas precisamente en el despojo de tierras precisamente, ¿verdad? Importante también, se me pasaba por alto, en el periodo de la Revolución Liberal, que fue el periodo que acabamos de explicar anterior al periodo de las dictaduras militares, pues precisamente fue que a través del presidente José Rufino Barrios, a pesar de que se le da el despojo a los pueblos indígenas, pues también se da un despojo a la iglesia. Un despojo a la iglesia en cuanto a las diferentes propiedades en su momento que se tenían, los diferentes capitales que se tenían en su momento, pues también tiene una gran repercusión en la iglesia en cuanto a afectarla también por medio del despojo. Entonces, vemos cómo estas tres etapas de la historia de Guatemala se vieron reflejadas precisamente con el despojo que fue enfocado o se vieron afectados precisamente los pueblos indígenas. Repito, entonces, el primer periodo en cuanto a despojo, estamos hablando del despojo de tierras desde la conquista y la colonia española. El segundo periodo, la Revolución Liberal de 1971. Y por último, pues precisamente el periodo de dictaduras militares, estas directamente pues, desde el año de 1954. Muy bien, vamos a pasar a una diapositiva más, siempre platicando acerca del tema en cuanto al despojo. Vamos a hablar ahora un poco acerca del significado cultural de la reivindicación de la tierra desde la perspectiva maya. Muy bien, entonces, importante entender que estamos hablando nosotros de ese significado, o sea, esa importancia cultural en su momento que tiene el reivindicar, el poder devolver, el poder resarcir los daños de la tierra desde la perspectiva maya. O sea, ¿cómo es la importancia que tiene precisamente para el pueblo maya o pueblos indígenas lo referente a la temática de la tierra? Primero vamos a ver en cuanto al uso y posesión de tierras por los pueblos indígenas. Vemos cómo, pues definitivamente desde la perspectiva de los pueblos indígenas, su uso, su posesión en su momento es de gran importancia, tanto por el hecho de que han sido los poseedores en su momento desde una etapa o época inmemorial. Vemos cómo en su momento pues son tierras precisamente de sus antepasados, los mayas en su momento, y vemos cómo la importancia entonces del tener las tierras. No por el hecho de que van a hacer edificios grandes, centros comerciales en su momento, como un capitalista lo pensaría,
sino nada más por el uso y posesión. El uso en su momento en cuanto a poder cultivarla, en cuanto a poder cuidar de la misma naturaleza. Vemos cómo la perspectiva maya pues ve la tierra no como un lugar para poder explotar, sino desde la perspectiva que realmente es un respeto hacia la tierra, un respeto en su momento en el cual, pues así como se cuida a la tierra, pues definitivamente la tierra va a devolver o agradecer por medio del cultivo hacia los pueblos mayas. Vemos entonces precisamente ese uso y posesión de tierra de los pueblos indígenas. Asimismo, vamos a pasar a uno más en cuanto a el desarrollo de los pueblos indígenas vinculado a la recuperación de la tierra. Vemos entonces cómo va de la mano precisamente de la recuperación de la tierra de los pueblos indígenas el hecho del desarrollo, porque a través de las tierras ellos van a poder explotarlas, van a poder cultivar, van a poder desarrollarse. ¿Qué pasa entonces si los pueblos indígenas han sido en su momento despojados de todas sus tierras? No van a tener cómo producir, no van a tener cómo precisamente el poder sembrar y trabajar la tierra. Entonces, va de la mano precisamente de la reivindicación de la tierra, de la devolución de la tierra, el hecho de que los pueblos indígenas van a ver reflejado su desarrollo. Entonces, los pueblos indígenas sin tierras para poder cultivar, definitivamente se les está afectando sus derechos humanos en cuanto a vedarles ese desarrollo de poder cultivar y desarrollarse como personas. Muy bien, también vamos a hablar acerca de la tierra como un símbolo de estatus identitario. Vemos entonces cómo la tierra también, pues precisamente es un símbolo para ellos, un estatus de identidad. Vemos cómo, pues precisamente, la tierra para los pueblos indígenas es parte precisamente de su misma identidad, es parte en su momento de sus mismas costumbres, en su momento de su misma forma de pensar, de su identidad propia, ¿verdad? Porque la tierra para los pueblos indígenas es algo sagrado, es algo en su momento que merece respeto. Vemos que para los pueblos indígenas no va a ser lo mismo precisamente el valor, eh, precisamente en cuanto a no económico, precisamente ver una porción de tierra, sino precisamente ver la identidad en cuanto al respeto, en cuanto al poderla trabajar, pero no tampoco en su momento explotarla como lo haría un capitalista. Vemos entonces precisamente la tierra como ese símbolo de estatus de la identidad propia de los pueblos indígenas. Vamos a pasar ahora al carácter dual del espacio en la Tierra. Vemos en su momento cómo va a tener el carácter, en su momento, tanto de espacio como de explotación en cuanto a tratar la Tierra en Guatemala. Vemos entonces precisamente ese carácter dual, pues que es determinado y visto desde el punto de vista precisamente de los pueblos indígenas en cuanto a cómo poder tratar la Tierra tanto con respeto en su momento como para poder en su momento trabajar el mismo y que sea una fuente de desarrollo para los diferentes pueblos indígenas en cuanto a poder cultivarla. Tenemos también acá algo referente al movimiento indígena y campesino, puesto que existen movimientos indígenas y campesinos en protección precisamente a la distribución de la tierra, en su momento al despojo de la tierra. Vemos entonces cómo también el pueblo indígena en su momento pues está organizada mediante movimientos campesinos para poder proteger precisamente la tierra. Vemos cómo cada cierto tiempo dentro del estado de Guatemala pues de alguna forma se debe de elaborar una serie de normativas en pro de la protección de la tierra, precisamente enfocados a esa historia de despojo de las tierras en Guatemala. Vemos entonces cómo esto debería de ser, mas no se cumple muchas veces. Por ello, los pueblos indígenas se ven en la necesidad de crear movimientos indígenas y campesinos en pro de poder exigir sus derechos, en poder proteger precisamente ese resguardo
hacia la tierra. Entonces, vemos cada cierto tiempo, como les decía yo, de tiempo, pues que hay manifestaciones dentro de la ciudad capital, precisamente buscando el poder exigir esos derechos reconocidos, tanto por normas nacionales, tanto por los acuerdos de paz, como lo es en su momento por normas de carácter internacional, como tratados y convenios internacionales a favor de los pueblos indígenas y a favor precisamente de la reivindicación de la tierra. Muy bien, entonces ya tenemos cómo se da precisamente el significado cultural de la tierra, precisamente en cuanto a poder devolverla a los pueblos mayas. Pasemos a una diapositiva más. Vamos a hablar ahora un poco acerca del derecho consuetudinario de tierras. Cuando hablamos nosotros del derecho consuetudinario, estamos hablando de un derecho precisamente de que se basa en costumbres. Se basa en costumbres en su momento que se han trasladado de generación en generación. Derecho consuetudinario de que pues precisamente es reconocido por el Estado de Guatemala dentro de los pueblos indígenas, pero acá vamos a hablar precisamente del derecho consuetudinario desde el punto de vista de las tierras. Vamos a ver entonces cómo es que se le reconoce ese valor precisamente normativo puesto por las propias comunidades indígenas precisamente al tema de las tierras. Vamos a ver entonces acerca de los fundamentos principales del derecho consuetudinario. Vemos entonces cómo dentro de esos fundamentos principales, pues vamos a ver qué es lo que busca el derecho consuetudinario en cuanto a las tierras. Vamos a ver entonces cómo es que precisamente el derecho consuetudinario busca el poder proteger las tierras, el poder en su momento que sea de forma equitativa dentro de los pueblos indígenas, el poder mantener y tener estas tierras, el hecho de poderlas cultivar, de poderlas trabajar en su momento y no precisamente tenerlas de forma ociosa. Vemos también que acá entra un conflicto en cuanto a una oposición entre tanto derecho occidental y derecho consuetudinario de tierras, puesto que el derecho occidental en su momento va a ir más enfocado a poder explotar las tierras de una forma capitalista, pero el derecho consuetudinario de tierras es distinto. Como mencionaba yo anteriormente, pues el enfoque que se le da a las tierras desde el punto de vista de los pueblos indígenas es un enfoque en su momento de respeto, un enfoque en su momento de pura identidad, en el cual pues van a tratar a la tierra para poder en su momento cuidarla, conservarla y precisamente hasta cierto punto también obtener de ella su propio desarrollo en cuanto a alimentación y poder hasta cierto punto comercializar con los productos de la tierra también. Vamos a hablar acerca también de dos concepciones en cuanto a precisamente el derecho consuetudinario de las tierras. Una concepción acerca de legitimidad y de legalidad. Ahora bien, para poder entender precisamente estas concepciones, tenemos que identificar y saber a qué nos estamos refiriendo cuando nosotros hablamos un poco acerca de legalidad y legitimidad. Y precisamente la legalidad es aquel respaldo jurídico en una norma. Significa entonces de que si se va a tener derecho sobre las tierras, estas mismas tienen que estar fundamentadas por una norma. Entonces, si nosotros queremos enfocarnos en una norma, vemos cómo la misma Constitución Política de la República de Guatemala pues nos da las pautas en cuanto a ciertas normas para poder resguardar los derechos tanto de los pueblos indígenas enfocados a diferentes temas en cuanto a su propia identidad, incluyendo las tierras. Entonces vemos muchas veces en su momento, si bien es cierto, se reconoce el derecho consuetudinario, también muchas veces debe estar fundamentado también en una norma existente. Eso entonces, todo lo que es basado en una norma, precisamente se está hablando de legalidad, porque es legal, porque está fundamentado en una norma. Ahora bien, cuando hablamos nosotros de legitimidad, por otra parte, estamos hablando de ese reconocimiento que se tiene directamente por las personas. El hecho entonces de que ellos conozcan de la norma, que ellos conozcan la aplicación de la misma y cómo es que va a regular precisamente
ciertos aspectos o ciertos actos dentro de la sociedad. Muy bien, entonces a eso refiere entonces el derecho consuetudinario de tierras. Vemos cómo se crean entonces las normas, tanto de carácter interno por medio de los mismos pueblos indígenas, o bien en su momento normas de carácter nacional e internacional, siempre enfocados para poder proteger los derechos de los pueblos indígenas hacia las tierras. Recordemos entonces que esto es precisamente el proteger, puesto que ya hablamos acerca del despojo, donde fue una violación. Ahora estamos viendo cómo poder proteger precisamente esa violación de los derechos humanos. Pasemos a una diapositiva más. Vamos a hablar un poco acerca de los acuerdos de paz y la temática agraria. Recordemos de que en ese conflicto armado de más de 36 años, 1960-1996, precisamente una total violación de derechos hacia los pueblos indígenas en cuanto a afectar la vida, la integridad en su momento, las tierras, en este caso que estamos hablando de despojo, precisamente pues tuvo como consecuencia la firma de los acuerdos de paz. Y los acuerdos de paz tenían varios fines y dentro de ellos uno de los principales era el cese al fuego. Ya no continuar con violencia, ya no continuar precisamente ejerciendo esa violación precisamente de derechos hacia los pueblos indígenas. Entonces, precisamente, los acuerdos de paz contenían las normas. Primero, para el cese del fuego y segundo, una serie de normativas para poder enfocar el Estado de Guatemala hacia un desarrollo, a poder resarcir a las personas que habían sido afectadas, crear los mecanismos y la normativa necesaria para que el Estado de Guatemala saliera de ese periodo de conflicto armado interno. Entonces, dentro de esas normas para buscar el desarrollo, precisamente se menciona la temática agraria. Esto para poder empezar a crear normas de protección precisamente a la tierra, a poder devolver, resarcir todos los daños ocasionados a los pueblos indígenas, también desde el punto de vista agrario. Y aquí surgen dos acuerdos en su momento de que van a tener a bien el poder buscar precisamente ese desarrollo en los pueblos indígenas desde el punto de vista agrario. Y tenemos acá el acuerdo sobre aspectos socioeconómicos y situación agraria, asimismo el acuerdo sobre identidad y derechos de los pueblos indígenas. Vemos cómo son dos acuerdos, entonces, precisamente dentro de los acuerdos de paz que buscan ese desarrollo en su momento socioeconómico, tanto desde el punto de vista agrario, así como también el reconocer la identidad y los derechos propios de los pueblos indígenas. Estos dos acuerdos entonces tenían como fin, precisamente, o tienen como fin, el buscar ese desarrollo para los pueblos indígenas desde el punto de vista que a nosotros nos interesa ahorita, que es la tierra, puesto que se vieron afectados en el pasado por ese despojo. Ahora es momento, a través precisamente de esos acuerdos de paz, el poder cambiar esa sintonía, el poder crear normas que vayan a proteger y vayan a resarcir esos daños, reconociendo la identidad y reconociendo esos derechos de los pueblos indígenas. Muy bien, entonces es importante, como repito, los acuerdos de paz en cuanto a estos dos acuerdos que estaban inmersos dentro de los mismos para protección de los derechos a la tierra. Vamos a hablar acerca también un poco de las entidades de operativización de los acuerdos de paz. Entonces vamos a ver entonces qué entidades fueron creadas precisamente para darle cumplimiento a los acuerdos de paz desde el punto de vista y el tema acerca de las tierras. Y dentro de estos vamos a tener primero que todo a la Comisión Paritaria sobre los Derechos Relativos a la Tierra de los Pueblos Indígenas, más conocido como COPART. También tenemos la Comisión Institucional para el Desarrollo y Fortalecimiento de la Propiedad de la Tierra, UTG, o en ProTierra, dentro del Acuerdo Gubernativo 307-97.
También la dependencia presidencial de asistencia legal y resolución de conflictos sobre tierra, con tierra, dentro del Acuerdo Gubernativo 452-97. Y por último, asimismo, también la ley del Fondo de Tierras. Vemos entonces cómo a través precisamente de estas entidades de operativización de los acuerdos de paz se buscaba precisamente que estas dependencias o estas entidades buscaran el desarrollo de los pueblos indígenas a través de diferentes programas, diferentes normas para cambiar y resarcir a los pueblos indígenas afectados precisamente por ese despojo. Muy bien, entonces, ya teniendo en cuenta entonces las entidades de operativización, vamos a pasar entonces a una diapositiva más y aquí vamos a hablar precisamente ya fuera de lo nacional. Vamos a tratar entonces ya aspectos puramente internacionales y vamos a tener en cuenta que dentro del convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, OIT, sobre pueblos indígenas y tribales en países independientes, pues también dentro de este mismo convenio se da dentro de su parte número 2 el poder tratar temas específicos. Entonces nos indica acá precisamente esa parte 2, los temas específicos. Precisamente dentro de ellos vamos a tener marcado que uno de esos temas específicos a tratar en esta normativa internacional precisamente es el tema de las tierras. Vemos entonces cómo también a través del Convenio 69 de la Organización Internacional del Trabajo sobre Pueblos Indígenas y Tribales, también se va a regular, se va a normar, se va a proteger los derechos a la tierra que tienen o corresponden a los pueblos indígenas. Entonces, a eso refiere entonces un fundamento que nosotros podemos mencionar de forma internacional en cuanto a protección de la tierra hacia los pueblos indígenas. Muy bien. Entonces, con esto estamos culminando el tema precisamente del despojo en cuanto a esa forma de violación de los derechos humanos que sufrieron los pueblos indígenas en 3 periodos, que ya sabemos, tanto la conquista española, la Revolución Liberal de 1971 y asimismo en 1954 en adelante, pues ese periodo de precisamente dictadores militares. Muy bien, entonces vemos cómo es que se le reconoce precisamente el valor a la tierra desde el punto de vista de los pueblos indígenas. Vemos cómo se busca el resarcir de esos daños, el resarcir precisamente de ese despojo, tanto de tierras, de cultura, de identidad de los pueblos indígenas por tanto tiempo. Vemos cómo los acuerdos de paz pues, son una consecuencia precisamente de toda esa serie de abusos para poder buscar el cese y poder de alguna forma comenzar con el desarrollo nuevamente de estos pueblos indígenas. Y en cuanto a entidades, pues ya mencionamos algunas entidades que se crearon precisamente para darle continuidad a ese desarrollo y asimismo pues acá ya vemos por último una normativa internacional como lo es ese convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo. Muy bien, entonces ya teniendo en cuenta todos estos aspectos, podemos pasar a nuestro apartado de preguntas de esta semana, número 11. Y recuerden, pues, que estas son clave para poder ustedes responder su segundo examen parcial. Con esta clase número 11, precisamente estamos terminando los temas a tratar para ese segundo examen parcial. Por lo cual, entonces, tomen nota de las preguntas, respondan sus preguntas para ustedes estar preparados para ese segundo examen parcial. Muy bien, dentro de las preguntas tenemos las siguientes. Mencione uno de los antecedentes del proceso de despojo de tierras en Guatemala. Pregunta número 2. Mencione 2 significados culturales de la reivindicación de la tierra desde la perspectiva maya. Pregunta número 3. Defina el derecho consuetudinario. Pregunta número 4. Mencione uno de los acuerdos de paz y la temática agraria. Pregunta número 5. Mencione una de las entidades de operativización de los acuerdos de paz.
Muy bien, entonces estas son las 5 preguntas para esta semana número 11. Por favor, nuevamente les repito, tomar nota de las mismas. Bueno, de verdad para mí fue un gusto haber compartido una clase más con ustedes. Espero que realmente de alguna forma se hubiese podido captar un poquito acerca de estos temas importantes dentro de lo que son los diferentes temas a conocer de nuestra propia cultura guatemalteca y de lo referente a los derechos humanos. Les deseo éxitos